Bienvenido a Figverso Audionovelas, gracias por tu preferencia. Capítulo 1. El comienzo. Disfrutaba revisitar juegos antiguos que completaba y completar misiones específicas por diversión. Solía pasar mi tiempo libre completando y superando mazmorras de Skyrim, misiones de Oblivion, misiones de la serie Hitman e incluso Metal Gear. Yo era un fanático de los juegos de rol de mundo abierto, pero juegos como Witcher, Assassin's Creed, Final Fantasy e incluso Elder Scrolls consumían demasiado tiempo y, a medida que crecí, tenía cada vez menos tiempo para dedicarlo a completar los juegos de una sola vez, como lo hacía cuando era más joven. Entonces, cuando tuve un poco de tiempo libre, de mi reciente proyecto de trabajo que tenía una fecha límite, decidí cargar la misión de Dubai de Hitman, para desahogarme un poco. No era ni web ni hikikomori, así que tenía una vida social sana. Pero cuando había tormenta afuera y truenos retumbaban en el cielo, salir a tomar algo no era una opción. Inicié la misión y justo cuando escuché la voz de Diana explicando los parámetros de la misión, me quedé en blanco y me encontré sentado en el salón más cómodo. Estaba sentado en un puff, en mi apartamento de soltero, así que sentir el suave acolchado en mi trasero me hizo suspirar de placer. ¿Cómodo, no? Me sobresaltó la voz grave, con un profundo y autoritario tono de barítono. Vi a un hombre en su ocaso, con el pelo entrecano cerca de los lados, la frente marcadamente arrugada, mostrando su vejez, pero con una mirada que desprendía una fuerza y una sabiduría ondulantes. Tenía algunos papeles y archivos sobre la mesa blanca, tras la cual se sentaba erguido. Y con su traje blanco desteñido de 3 piezas, camisa blanca de seda y corbata burdeos, parecía imponente. Tenía una sonrisa suave en su amable rostro y sus manos descansaban sobre la mesa. Dejé de observarlo y le pregunté, «Lo siento, pero ¿y tú?» Soltó una risita. «Soy miembro del personal administrativo, encargado de la vida y la muerte de todos los mortales conscientes de este universo. Puedes llamarme Roberto Rob, para abreviar». Comentario 9. Voto 1 restante. Capítulo 2. Mi Goldfinger. Sus palabras eran claras y concisas, su discurso articulado. Pero pude ver a Rob flotando frente a mí, sobre la cabeza de este hombre. Eso, en sí, trajo demasiadas preguntas, que Rob respondió rápidamente, al final de lo cual obtuve mis opciones y elecciones. Así que todo se reduce a esto. Después de que los humanos se sumergieran en sus fuentes de entretenimiento más allá del folclore y las leyendas, les permitimos viajar a estos multiversos, con ciertas concesiones. Interrumpí su explicación. ¿Por qué hacer estas concesiones, en primer lugar, y por qué nos permiten viajar a estos mundos? Mi Rob fue un hombre paciente y respondió amablemente con una sonrisa. Bueno, además de su obvio beneficio para entretener a los seres inmortales que disfrutan de las historias con giros inesperados, nos permite rescatar mundos que se encaminan hacia un final malo. Si en mundos donde los malos ganan o causan la aniquilación total de la realidad, decidimos enviar un alma reencarnada como ayudante y emisario. Después de eso, nos desentendemos de esa realidad, independientemente de su conclusión. Me emocioné. Entonces, ¿todos los mundos de ficción existen en algún lugar? Asintió. Sí. Significaría que cada permutación y combinación de esos mundos también existe. Así que esos mundos cruzados también existen. Genial. Esto podría ser divertido. ¿Y puedo pedir concesiones específicas o es totalmente aleatorio? Puedes decidir y solicitar, pero no puedo conceder algo que no sea razonable. Pedir un crecimiento infinito, sistemas de juego, linaje divino, poderes para deformar la realidad ni nada por el estilo sería imposible. Lo pensé. No puedo pedir sistemas ni poderes absurdamente poderosos. Solo pude pensar en lo último que me vino a la mente. Para empezar, ¿puedo pedir que me permitan viajar a otros mundos y multiversos? Lo pensó durante un minuto. Sí, es posible. Pero no podemos permitir que saltes de mundo a tu antojo, o se rompería el equilibrio de la realidad. Pero si aceptas completar ciertas misiones u objetivos, se te permitirá viajar por los mundos como tú quieras. Y a medida que completes cada misión, podrás solicitar más favores, ya que sabríamos si fueras lo suficientemente responsable y confiable como para que se te confiara más poder. Eso es genial. Es más de lo que puedo pedir. Pero recuerdo que vengo de un entorno humilde. Carezco de entrenamiento marcial, estrategia militar y experiencia. Si tuviera que luchar en cualquier mundo, estaría en grave desventaja. Soy ingeniero, o mejor dicho, lo era. Luchar no era una habilidad con la que estuviera familiarizado.
De niño, ni siquiera tuve clases de karate, y como medía 1,80 m, cuando tuve la edad suficiente para enfrentar el acoso escolar, nunca vi la necesidad de tomar clases de defensa personal. Pero ahora necesito luchar y puede que no tenga tiempo para repasar los conceptos básicos. Quiero integrarme con los recuerdos, instintos, habilidades y experiencias del agente 47, junto con todas sus capacidades físicas. Quiero poder leer, escribir y comprender todos los idiomas del multiverso, incluyendo idiomas fantásticos como el élfico, el orco, el enano, el dar, el sindario e incluso el parcel o la lengua doba, e incluso idiomas no verbales como el lenguaje de señas y la comunicación psiónica. También quiero una merspace lo suficientemente grande, como puedas proporcionarme, y un conjunto de armas de munición infinita, según la preferencia del agente 47. Vi a Rob levantar una ceja. ¿Seguro? Tu petición no abusa tanto de las limitaciones como supuse que pedirías. La mayoría de la gente, en tu lugar, pide maná infinito, potencial infinito, acceso a la velocidad o la fuerza, y algunos incluso pidieron ser Jinchuriki de Godzilla, entre todas las estupideces. Si me dices el motivo de tus decisiones, puedo concederte tus peticiones y obtener un beneficio adicional de mi parte. Respiré hondo y respondí. Carezco de experiencia en combate. Y todos los poderes que realmente deseo los puedo obtener al visitar esos mundos. Pero tener una sólida experiencia en lucha y matanza puede darme una ventaja al principio. Y los instintos y habilidades del agente 47 pueden darme una ventaja en cualquier realidad a la que vaya. Rob me miró pensativo. Y tus armas de munición infinita te dan una capacidad de combate fiable, e incluso donde los monstruos son inmunes a las balas, estas armas pueden disparar munición encantada. Y los idiomas pueden ser útiles de muchas maneras. Inteligente. Muy bien. Puedes obtener una bendición de mi parte. ¿Qué mundo te gustaría visitar primero? No estoy seguro. ¿Por qué no eliges uno por mí? Tengo preferencia por Naruto, DXD, Marvel, DC, HP, Esdla y Skyrim. Comentario 12. Voto 1 restante. Capítulo 3. La gran aventura. Bueno, puedo elegir uno de los mundos por ti, dijo Rob, quien decidiría mi futuro. Recuerda. Te envío a una línea temporal canon, no a un no. Podría ser un universo alterno, donde los villanos son más astutos. El mal es más cauteloso y traicionero. Y está más cerca de ganar y alcanzar sus objetivos finales que en la línea temporal canon. Así que, aunque este primer mundo no sea peligroso ni engañoso, quiero que tengas cuidado y moderación. No tienes una red de seguridad a la que recurrir. Cuando asentí seriamente para afirmarlo, me miró un poco como si juzgara mi respuesta y asintió después de un momento. Muy bien. Irás a una línea temporal canon. Si quieres, como administradores del mundo, tenemos prohibido reemplazar un alma adulta con la tuya. Eso equivale a matar, lo cual es un grave pecado para nosotros. En cambio, te ofrecemos dos opciones. Una, eliges una historia y nosotros inventamos la realidad a tu medida. La otra, te incorporas sin más. Si completas las misiones de este mundo, aprenderás más sobre la navegación entre planos. Por ahora, puedes elegir después de que confirmemos tu don. Continuó. ¿Quieres integrarte con el agente 47? Es fácil, y puedes elegir si heredas también sus emociones. Dado que, debido a la experimentación en su infancia, genéticamente era un psicópata con falta de empatía. Era físicamente superior, mentalmente resiliente y, por instinto, un depredador. ¿Lo entiendes, verdad? Como si respondiera a mis preguntas no formuladas, continuó. Habrá un desapego emocional inherente a él, que lamentablemente heredarás. Dado que, como humano adulto normal, eras emocionalmente maduro, encontrarás una disonancia con la gente, cuando puedas comprenderlos instintivamente, pero no ser afectado por sus emociones. Puede que tengas un cuerpo sobrehumano, diseñado para matar y cazar, pero si terminas siendo un niño, lo adoptarás de forma natural. Crecerás a un ritmo inhumano y madurarás al menos 4 o 5 años antes que otros humanos. Pero de niño, solo serás ligeramente resiliente y más fuerte que otros de tu edad. Mostrando una ilusión de silueta corporal, continuó. Elige un tipo de cuerpo ideal y los parámetros que prefieras. Esto es como la parte básica de la creación del personaje, así que elige con cuidado. Elegí una complexión atlética. Quería ser tan alto como antes, ni más bajo ni más alto. 1,88 metros era la altura ideal para cualquier situación, y la complexión de un nadador, con músculos elásticos y flexibles, y una musculatura densa, me convertía en un luchador fuerte y con buena resistencia.
Era alta para ser asiática y de tez morena por mi pasión por el mar, pero me habría encantado ser rubia o pelirroja. Experimenté con los ajustes y vi que la piel bronceada no combinaba bien con el rubio que esperaba. Terminé aceptando un cabello castaño y liso, tan denso y sedoso que parecía la melena de un león. No quería tanto vello corporal como el que tenía, así que dejé mi piel debajo de la barbilla sin vello y lisa como el mármol. Quería tener ojos azul zafiro en lugar de los onix que tenía. No iba a describir nada por debajo del cinturón, pero digamos que tenía buena potencia de fuego en la mochila. Satisfecho con mi complexión y contento con saber que si volvía a ser un niño, nunca más tendría acné, asentía mi Rob, que me esperaba pacientemente. Ahora que hemos terminado, la última parte de tu solicitud. Una Merspace no es una bendición difícil, y mucha gente lo solicita. No puedo permitirte anclar naves espaciales en ese espacio, así que no se te permitirá almacenar ningún objeto que supere los 20 metros en ninguna dimensión. Mostrándome lo que quiere decir, continuó. Dicho esto, no quiero restringir tus habilidades. Por lo tanto, no se puede almacenar ningún animal vivo en este espacio. Tampoco puedes entrar personalmente. Pero puedes guardar cualquier objeto que desees. Al ver mi respuesta con ojos brillantes, me arruinó la fiesta. No puedes almacenar agua, aire, maná, energía ni explosiones. No eres el primero en pensarlo, ni serías el último. Si es necesario almacenar aire o agua en este espacio, debe estar en un contenedor. El maná se puede almacenar en cristales, piedras de jade o equipo encantado. Pero, de lo contrario, no. Al ver mi mirada abatida, sonrió y continuó. Pero tienes un amplio espacio para almacenar. Puedes almacenar todo lo que quieras allí, y todo permanecerá en estasis. La comida almacenada allí se mantendrá tan fresca como antes de almacenarla. Cualquier bacteria en la comida se elimina, ya que se considera un ser vivo. Cualquier sustancia química inestable puede almacenarse y mantenerse en estasis mientras estés en el espacio martillo. Y puedes equipar cualquier equipo que guardes dentro del espacio con solo pensarlo. Ahora, tu parte lingüística es fácil, y ya conoces todos los idiomas. Simplemente piensa en el idioma y podrás hablarlo con fluidez. Cualquier palabra que oigas o veas se te traducirá y se te revelará su origen. Y a diferencia de Alispeak, no escuchas la traducción del idioma, sino las palabras en el idioma original. Lo comprobé mentalmente y vi que ahora dominaba todos los idiomas, desde los dialectos extintos del Esperanto hasta las lenguas romances e incluso todos los dialectos del Afrikaans. Incluso podía recitar la inscripción del anillo único en la lengua negra de Mordor. Es desagradable oír eso incluso para nosotros. Una lengua verdaderamente grosera y vulgar, si alguna vez las hubo. Arrugó la nariz al oírme hablar. Y por último, tus armas. Puedes tener las armas de fuego y armas preferidas del agente 47. Su pistola con silenciador, una potente Desert Eagle con munición Magnum, 2 subfusiles, una ametralladora ligera y 2 potentes rifles de francotirador. Todos con un rendimiento óptimo y sin fallos mecánicos. Nunca se calentarán ni se deformarán, independientemente de su tiempo de funcionamiento. Y si no los tienes en tus manos, aparecerán en tu Amerspace inmediatamente. Si los destruyes, quedarán como nuevos en un instante y nunca tendrás que recargarlos. Si encantas los cañones, las balas disparadas obtendrán ese encantamiento. Nunca se oxidarán, nunca se ensuciarán, nunca necesitarán mantenimiento ni limpieza, y siempre funcionarán de forma óptima. Además de las armas de fuego, tienes un cuchillo de combate y un hacha de superviviente con beneficios similares a los de tus armas de fuego. Y el legendario garrote, por supuesto. Y también se incluyen un par de trajes de 3 piezas estilo Hitman con regulación de temperatura y función de autoreparación y autolimpieza. Esta bendición. Pueden transformarse en cualquier disfraz profesional del mundo y son indestructibles. Pero cuidado, incluso un simple cuchillo puede atravesarlos. No te protegerán como una armadura, simplemente te ofrecerán un elegante disfraz temático. Comentario 17. Voto 1 restante capítulo 4. Vamos. Estaba contento con mis dones y no quería nada más que empezar. Pero Rob interrumpió mis reflexiones. Y como prometí, aquí tienes. Tu regalo de mi parte. Un celular mágico, igual que tus otros objetos. Indestructible e inseparable. Sirve para llamar a otros incluso sin saber su número. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Seguro que lo entenderás. Una vez vi el elegante teléfono inteligente rectangular, lo toqué y entendí de inmediato de qué estaba hablando Rob.
Este teléfono inteligente podría llamar a cualquier persona, siempre que estemos en un mundo donde haya teléfonos o líneas telefónicas disponibles. Aparte de eso, podía navegar por Internet y funcionar como un teléfono normal, a pesar de que no necesitaba Internet. Y el teléfono podía actuar como un foco mágico y cambiar de forma de voluntad. Eso era más de lo que podía pedir. Muchas gracias. Agradezco su amabilidad. Él sonrió y me dijo adiós con la mano. Estaré observando tu viaje, joven. Hazlo interesante. No nos importa si te conviertes en el mayor mal del mundo y aspiras a dominarlo. Mientras mantengas el equilibrio y no destruyas el mundo ni la realidad, tendrás toda la libertad posible. Así que disfruta. Y vive una aventura inolvidable. Y con eso, me quedé en blanco. Comentario 11. Voto 1 restante. Capítulo 5. Recuerdos. Sentí que transcurría una eternidad mientras me detenía en el mundo. Me rodeaba una oscuridad eterna y un silencio absoluto. Sentí que me iba a disolver en este vacío infinito. Casi al instante, sentí una oleada de energía fluir por mi cuerpo. Llegó a todos los rincones de mi ser, y me sentí viva por primera vez. Como un rayo, sentí que los recuerdos inundaban mi mente, como los recuerdos de un niño se filtraban y se anclaban en mi conciencia. Podía recordar vívidamente cada detalle de los recuerdos mientras pasaban por mi mente. Podía distinguir cada detalle, absorber cada faceta de la experiencia, incluso el olor a lejía de la bata del médico que me inyectaba una sustancia química con una jeringa larga. Vi cuando me di cuenta de que este era el recuerdo del joven agente 47. Sentí y absorbí todos los fragmentos, desde el entrenamiento, hasta la educación, las experiencias e incluso la última misión, donde 47 murió salvando a una niña, que aparentemente era su hija biológica con Diana. Vi, sentí y experimenté estos recuerdos en primera persona, como si fueran mi vida. Incluso sentí la respuesta emocional de 47 y su satisfacción por proteger a su hija. Ahora era el agente 47, pues heredé cada faceta de su existencia. Sus habilidades, su memoria, su vida y su individualidad. También podía sentirme reflexionando sobre mis acciones en mi vida anterior y al morir. Me di cuenta de lo estúpido que fui, pues podría haber pedido una habilidad absorbente como todos para uno, visitar el mundo de Idman y conseguir lo que pedí. Me sentí como un idiota por perderme el bosque buscando árboles. Juzgué mis decisiones y mis prioridades en mi vida pasada, y sentí la locura de andar a tientas y adular cosas triviales, y perderme la vida. Decidí hacerlo mejor esta vez y, armado con mis nuevos poderes, me sentí confiado por primera vez en mi capacidad para adaptarme y sobrevivir a mis aventuras. También pude sentir instintivamente cómo el suero y los genes estaban afectando mi ser físico y, como un buzo que busca la superficie del mar tempestuoso, jadeé y respiré el aire por primera vez en esta nueva vida. Cuidado mundo. Estoy aquí. Comentario 18. Voto 1 restante. Capítulo 6. ¿Dónde estoy? Editado. Lo primero que noté fue que era más bajo de lo que debería, y aún así me sentía más débil. Pero más que eso, no estaba en una habitación, sino en una habitación higienizada con paredes verdes y cortinas corridas alrededor de mi cama. Esperé que algo pasara, pero no pasó nada. No recordaba nada de este cuerpo, nadie venía a verme, y estaba atada a la cama. Justo cuando iba a llamar a alguien, vi que las cortinas se abrían y una mujer que llevaba una bandeja y una botella de forma extraña se acercaba. ¿De dónde estoy? Sentí un poco de dolor en la garganta y tomando un vaso de agua miré a la mujer. Llevaba un traje de enfermera a la antigua, que parecía sacado de una obra de los Tudor. Era una bata verde azulado con un birrete blanco de matrona. Era morena, delgada y medía aproximadamente 1,70 m. Tenía una sonrisa amable, me ayudó a incorporarme y me acomodó la almohada. Buen día, joven. ¿Cómo nos sentimos hoy? Bebí el vaso de agua que me ofreció y lo tragué. Me dolió un poco la garganta al responder. Estoy un poco aturdido, pero no me duele nada. ¿Qué me pasó? Colocó suavemente la palma de su mano sobre mi frente y me miró el brazo derecho. Se había ennegrecido un poco y, sorprendentemente, estaba sanando a un color rosa carne a un ritmo visible. No sé mucho de ciencias médicas, pero mis experiencias, propias y heredadas, me dicen que la piel ennegrecida es tejido necrótico, y muy peligroso ya que se filtra en el cuerpo y destruye todo menos que se ampute la infección. Pero la curación de la piel necrótica no era científica, pues allí no hay nada que curar. Así que, en el mejor de los casos, se trataba de una fantasía y, en el peor, de ciencia ficción. A pesar de estos pensamientos que me asaltaban la mente, fue solo un instante en el mundo real.
Me di cuenta de que tenía la capacidad de comprender y deducir más rápido que antes. Y aún así, se me cortó la respiración en el momento en que la mujer respondió. Estabas en el bosque jugando solo, jovencito, de noche, y además en una noche de luna llena. Te encontraste con un hombre lobo y huías de él. Los aurores que te encontraron te salvaron de una muerte terrible gracias a un letifold, entre todas las cosas, que se te había pegado al brazo después de devorar al hombre lobo. Aparentemente ignorando mi terror y conmoción, la mujer continuó como si estuviera contando un cuento de hadas. Viste la sangre y te desmayaste, pero el letifold se niega a separarse de ti. Por suerte, parece que el letifold te ha tomado cariño, jovencito, y el hombre lobo no te arañó, o te habrían maldecido con la licantropía. Moví los labios, pero no salía ningún sonido, pues las palabras se me atascaban en la garganta. Sentí que me faltaba el aire, como si estuviera jadeando, y por un instante, pareció que me iba a dar un ataque de pánico. Pero, de repente, como por instinto, pude concentrarme, cerrando los ojos y concentrándome en mi respiración. Tras unos segundos, mi respiración se normalizó y pude concentrarme en el asunto en cuestión. Sabía dónde estaba, no solo el mundo, sino también el país y la ubicación general. Dejando a un lado mi paradero, sabía de qué hablaba la mujer, y me di cuenta de que debería haberlo sabido antes, cuando la extraña botella que llevaba era una poción para el crecimiento de esqueletos. Sabía que estaba en el mundo de Harry Potter, en el Reino Unido y en San Mungo. Sabía que la mujer era curandera, enfermera o algo similar en magia. Y comprendí la gravedad de mi caso. Los letifold son criaturas oscuras que parecen un sudario oscuro y vuelan en la noche, devorando carne. Se clasifican en la misma categoría que los Nundu, los dragones y los basiliscos. Un tipo de bestia XXXXX, de la que simplemente huyes o mueres. Y se suponía que los letifold eran devoradores de hombres. Comían carne humana y estrangulaban a la gente mientras dormían. Pero eran increíblemente raros. Y, además, se suponía que no eran del Reino Unido. Estaban en algunos países africanos o en países del tercer mundo frente a las costas del Caribe. Y por lo tanto, la única pregunta que pude hacer fue, ¿es eso normal? Oí una suave risita de ella. Nunca había pasado algo así, querida. Los hombres lobos son bestias salvajes que nunca juegan con su comida. O te atacan y te transforman, o te atacan y se alimentan de ti. Un hombre lobo jugando con una niña, nada menos, parece algo bastante raro, y aún así tenemos a tu jardinero Skip como testigo del suceso. Se sentó a mi lado y me pasó los dedos suavemente por el sedoso cabello. Pero más que eso, un letifold en Gran Bretaña es impensable. Un letifold que perdona a un niño humano y mata a un hombre lobo lo es aún más. Y, sin embargo, un letifold protegiendo activamente a un niño humano y aferrándose al niño inconsciente hasta que llega a la ayuda es algo sacado de un cuento de hadas. No estábamos seguros de si los registros anteriores de letifolds mentían o si aquí había algo diferente, pero los aurores que llegaron para ayudar eran bastante competentes. Intentaron verificar si el letifold era simplemente un bogart, pero cuando el hechizo no funcionó y el letifold simplemente se fue tras soltarse de tu brazo, los aurores decidieron no perseguir a la criatura y te dejaron en el bosque, así que te trajeron aquí. Estuve atento y me di cuenta de que ella era bastante franca con la información y muy amable conmigo, como si me conociera personalmente. Pero antes de que pudiera decir más, mis pensamientos fueron interrumpidos y mi pregunta no formulada. Editado. Quería que el MC llegara a los 3 años y comenzara su aventura a los 7 u 8 años. Pero el tiempo no coincidía, así que decidí hacerlo más realista. La línea de tiempo seguiría siendo la misma, no te preocupes. No me recuerdas, pero fui el sanador de tu madre cuando te dio a luz. He sido tu sanador de guardia desde que naciste. Tu madre y yo estábamos en la misma promoción de Hogwarts de 1966. Ella estaba en Slytherin y yo en Ravenclaw. Y somos amigas. Se fue anoche porque estaba presa del pánico y desesperada. Así que le dije que viniera por la mañana, cuando se recupere. Así que pórtate bien y desayuna. Fuiste valiente ayer, querido, pero ahora estás a salvo. Pensamientos de los creadores. 6 arcanos 6 años. Cambié la fecha de lo que pretendía. Me di cuenta de que un niño de 7 años viviendo una aventura por los países no parecía muy realista. Tengan en cuenta el cambio de fecha a partir de este punto. No es necesario consultar los capítulos, ya que en el punto donde este cambio es importante, añadí una nota del autor para evitar spoilers. Si encuentran alguna inconsistencia, comenten. Gracias por leer. Si te gusta mi historia, vota para que suba de rango.
Gracias. Comentario 28. Comentario voto 1 restante capítulo 7. Lista de verificación y llega a la madre, editado. Hice algunos cambios en la fecha en que nacería nuestro MC y los textos correspondientes, pero en general no habría afectado nuestra historia de manera significativa. Estaba procesando cada palabra de su declaración. Podía recordar vívidamente sus palabras textualmente. Esto significaba que tenía una memoria de trabajo muy aguda. Podría estimarlo fácilmente, ya que Wizarding World se presenta como un mundo mágico estancado en la época medieval mientras coexiste con la época moderna, o al menos lo hizo su contraparte inglesa. Por lo tanto, si mi madre se graduó en 1966, no pudo haberse casado más de 3 a 5 años después. Y con eso, sé que no se ha registrado una disminución en la tasa de fertilidad entre los magos, en comparación con los muggles. Eso significaba que no podría haberme concebido más de 5 años después de su matrimonio, salvo circunstancias ajenas. Así que, contando bien, mi fecha de nacimiento más tardía podría ser 1971. Y esa era la cronología canónica. Al menos para entonces ya sería adulta. Pero esto significaba que, durante mi estancia en Hogwarts, mi influencia en el canon sería mínima. Si fuera un niño, no habría prácticamente nada que pudiera hacer que afectara la trama. Y no soy tan pretencioso como para sobreestimar mis capacidades. No puedo alcanzar el poder de un señor oscuro a los 11 años. No había ningún secreto, ninguna rama de la magia, ni ningún secreto que descubrí y que nadie sabía que existía que pudiera hacerme saltar de poder de humano insignificante a dios insignificante. Y en el mejor de los casos, si nazco lo más tarde posible, digamos en 1971 o 1972, y mi madre me concibe unos 5 o 6 años después de su graduación, tendría unos 20 años cuando la trama cobra ritmo, en el prólogo del canon, y tendría 30 años, cuando llega el canon. Ese es tiempo suficiente para erradicar a ciertos disidentes y traidores, e incluso airear los trapos sucios de la corrupción del ministerio y los tratos bajo mesa de Malfoy. Pero más que eso, me di cuenta de algo importante gracias a la sanadora. Mi madre estuvo en Slytherin. Eso significa que, en el mejor de los casos, es mestiza y, en el peor, sangre pura. Y sí. Lo dije en serio. Una madre sangre pura sería una bruja supremacista de sangre, carente de sentido común, que se arrodillaría a los pies del mestizo imbécil y gritaría sangre sucia. Además de estar atrasada en información, conocimiento y sabiduría. Y una madre de Slytherin, en el peor de los casos, sería una zorra endogámica y, en el mejor, una zorra presumida. Si ella siguió la demografía de sangre pura británica retratada en la novela, que es desde el punto de vista de un adolescente angustiado con un hipócrita egoísta, acaparador de gloria y con mentalidad de rebaño como amigo. Pero puedo sacar mis conclusiones y opiniones después de cruzar el puente, y no antes. Por ahora, conozco la lista de verificación básica que necesito marcar. Averigua qué tan competentes son los magos. Así sabré cuánto margen de maniobra tengo. Descubre la incompetencia de los magos. Para poder explotarlos. Descubrir lo diferente que es el resto del mundo. Así, puedo explotarlo, respetando la legalidad. Descubre lo útil que es la sala de los menesteres. Pero esto solo será posible cuando tenga 11 años. Descubra cómo funciona la magia. Accidental, sin varita, con varita o con otro enfoque mágico, y silenciosa y sin palabras. Descubre si Ancient Runes es realmente como la artesanía rúnica nórdica o simplemente un curso de idioma para rompedores de maldiciones y para leer tomos antiguos y ancestrales. Descubre cómo funcionan los magos chinos e indios. Si tienen métodos de cultivo como los de los estilos Qi y Xinxia, dejaré Gran Bretaña y sus juegos de palos y piedras para convertirme en las cultivadoras. Averigua qué le pasó al maletín de Newt Scamander, y a él en particular. Siempre puedo ofrecerte a cuidar de sus criaturas, si está vivo. Y aprende de él todo sobre la fauna mágica. Descubre si la alquimia aquí se parece a la de Fullmetal Alchemist, Saikon no Quasar y otras alquimias en varios animes. Aprovecha cualquier similitud. Averigua si las prácticas demonológicas de Aleister Crowley realmente invocan demonios aquí. Si es así, huye y escóndete en una cueva antes de que un demonio de la perdición venga de buscarte entre fuego, ala y piedras. Averigua si existen pueblos de las historias Lovecraftianas y de Stephen King. Si es así, no pises esos continentes y prepárate para un viaje interestelar fuera de este planeta. Y por último, averigua si el silabario de Spellman es real. Si lo es, averigua si Riverdale y Greendale están aquí.
Luego, usa esta información útil y elimina la amenaza para mí y los míos. Pero antes de todo eso, necesitaba enfrentarme al primer obstáculo del día. Una madre sobreprotectora que me besaba la frente murmurando en italiano mi niño. Como Sméagol del Señor de los Anillos, una y otra vez, mientras me asfixiaba suavemente en su generoso pecho. ¿Qué día? Comentario 13 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 8. Ahora sé mi nombre. Cariño. ¿Te duele algo, cariño? Exclamó mi madre, agarrándome con una fuerza inhumana y arrastrándome hasta su regazo. Yo no tendría más de 5 o 6 años, y cuando ella me agarró y me colocó en su regazo, no pude escapar de sus garras. Deja de resistirte, jovencito. Tu madre se niega a soltarte hasta asegurarse de que estás bien, dijo un hombre con su voz profunda y clara mientras me alborotaba el pelo. Me di cuenta de que también hablaba italiano, pero con acento británico. Era un hombre claramente caucásico, alto pero corpulento, de mandíbula cuadrada y barbilla hendida. Era evidente que era rico, como indicaba su traje a medida. Llevaba unas gafas de cuero en la mano, que parecían de un tipo diferente al que estoy acostumbrado. Eran piel de caimán o algo mágico. Él apoyaba su mano suavemente sobre mi cabeza, pero podría aplastarla como un melón si su agarre calloso fuera una indicación. Vi su rostro, que reflejaba exasperación y resignación, como si quisiera aconsejarme en silencio. Ten paciencia. Todo terminará pronto. Suspiré, lo que ofendió a mi madre y me separó la mejilla. Los jóvenes no suspiran. Descansé en sus brazos, con mi espalda contra el frente de mi madre, su cabeza enterrada en el hueco de mi hombro y cuello, y sus manos agarrando fuertemente mi estómago. Salí ileso, salvo por la piel ampollada de mi antebrazo derecho, que se había vuelto rosada y estaba cicatrizando. Parecía que sanaría en 1 o 2 minutos más. Mi padre vino y me lo explicó en detalle, después de que mi madre me regañara por salir corriendo después de la cena para acariciar a los Aswinders. Incluso antes de llegar aquí, era un reptilófilo y me encantaba jugar con las pequeñas serpientes y lagartijas en los terrarios al aire libre detrás de los establos de los bicornios en nuestra casa. Parece que somos opulentamente ricos y tenemos una granja de criaturas entera en el patio trasero, rodeada de bosques a donde me escapé para jugar. Y aparentemente mi madre es veneciana y noble, como sugería su acento, mientras que mi padre hablaba con la pronunciación recibida en lugar del acento cockney o británico áspero. A primera vista, parece que pertenecemos a la élite de la sociedad. Según vi en el documento de identidad de mi madre en su bolso, se llama Violeta Aethelred, de soltera Cornaro. Y, al parecer, somos pares heredados del Reino Unido, ya que el abrigo de mi padre tenía un heraldo cosido en los brazos y el pecho. No tengo ni la menor idea sobre la nobleza y las reglas y tradiciones de la nobleza británica. Pero si existe un escudo de armas, seguramente la familia es nobleza heredada en lugar de un título conferido. Con la aprobación final del mismísimo curandero principal de San Mungo, debido a la prominencia de mis padres en la sociedad, me dieron luz verde para ser dado de baja. Mi madre me llevó rápidamente a la chimenea Flu para regresar a casa, sujetándome de la mano durante todo el camino. Llegamos a la gran sala que podría haber sido un salón de baile, y vimos un montón de sirvientes, mayordomos y mucamas alineados a lo largo de la entrada, esperándonos. Parece que tenemos unas 23 personas trabajando aquí. Pero seguramente habrá más, lo que nos lleva a una pregunta más compleja. Si el lugar necesita tanto personal, ¿qué tan grande es? Mi madre me llevó al centro del salón, mientras una criada y un mayordomo les quitaban los abrigos. Mi padre me dijo que tenía que ir a trabajar, pero que volvería enseguida si necesitábamos algo. Tuve un pequeño problema para acomodarme en la opulenta residencia, pero aparentemente tenía una criada personal, que me llevó a bañarme y refrescarme. Mi madre me esperaba en el salón de arte y, al parecer, debido al incidente, me castigaron con una semana de castigo por las carreras de bicornios con el jardinero. Esa frase me desconcertó en cuanto salió de los labios de mi madre. Se supone que los bicornios son peligrosos y salvajes, y aún más cerca de intrusos. Según la tradición, son territoriales, y la idea de competir con ellos me parecía bastante contradictoria con mi idea de un bicornio. Bueno, podríamos cruzar ese puente cuando lleguemos. Por ahora, me aliviaba que mi madre no encontrara nada raro en mí. Mi italiano era tan fluido como un veneciano, y mi inglés pre-reconocido era impecable. Mi talento para los idiomas no solo me servía para los idiomas en sí, sino también para todos los dialectos. Por suerte, podía simplemente pensar en el dialecto y el idioma, y en un instante mi cerebro se orientó para hablar el idioma que deseaba.
Por lo tanto, me emocionaba mucho hablar con otras criaturas y verlas desconcertadas al hablar su lengua. Un mundo confundido sería un recuerdo digno de un Patronus. Me limpiaron, me vistieron y me entregaron a mi madre, quien me hizo sentarme frente a ella hasta que cerraron las puertas de la habitación. Después, mi madre gritó Kia. Y me manoseó mientras me sentaba en su regazo, besando mis suaves mejillas y acariciando suavemente mi cabello. Vi sus ojos azules nublados y concentrados en mí, mientras me abrazaba. Ay, mi amor, ¿qué habría hecho si te hubiera pasado algo? Eres mi único hijo. Mi tesoro. Y casi te mueres ayer. Asustaste a tu pobre mami, y deberías ser castigado por asustarme así, ¿de acuerdo? Mami no quiere que te lastimes. Diciendo eso, me mordisqueó suavemente los lóbulos de las orejas y empezó a hacerme cosquillas. Parecía conocer todas mis debilidades, pues me convirtió en un charco de risas, alegría y leve resentimiento. Para, mami. Para. Ella se rió y me hizo cosquillas hasta que ambos estábamos jadeando y sin aliento. Miré a mi madre y le dije. Quiero aprender sobre la magia de la madre. No solo la base débil que se les ofrece a otros sangre pura, sino una base sólida. Mi madre me miró sorprendida. ¿Qué te ha pasado, cariño? La miré con seriedad y le respondí sin rodeos. Anoche tuve miedo de todo lo que pasó, de todo lo que podría haber pasado. Ya no quiero tener miedo. Quiero ser lo suficientemente fuerte para no volver a asustarte así. Mis recuerdos y experiencias me permitieron manipularla emocionalmente para conseguir lo que quiero. Cuando me devolvió la mirada con la misma severidad y asintió, sonreí para mis adentros. Ahora estamos cocinando con gas. Comentario 14. Voto 1 restante. Capítulo 9. Lista de verificación. Punto 1. Fue fácil ocuparme de la lista de verificación en los escasos años que tengo para entrenar y prepararme antes de que comience Hogwarts para mí. El primer punto para descubrir cuán competentes eran los magos, podría resumirse inequívocamente en más de lo que piensas, e irónicamente menos de lo que esperarías. Ese fue un ejemplo de oxímoron, si es que alguna vez lo hubo. Como gobierno, donde existía un rastreo para rastrear el uso de magia por parte de menores, el sistema estaba ridículamente manipulado a favor de los sangre pura. El rastreo rastreó el uso de la magia en lugares donde vivían y visitaban mugles. Por lo tanto, cualquier ciudad, pueblo o aldea donde mugles cohabitaran con magos era una zona prohibida. Si bien esto era para cumplir con el estatuto del secreto, la otra cara de la moneda era que los bosques mágicos, las zonas protegidas, las zonas con alta saturación mágica y las antiguas residencias mágicas donde las dos situaciones anteriores se solapaban estaban exentas del rastreo. Rayos. Podrías usar una serie de maldiciones imperdonables antes de cumplir 11 años, usando las varitas de tus padres, y nadie se daría cuenta. Pero, dado que vivía en una casa tan ridículamente grande y protegida, caía en la categoría de los que tenían derecho a salirse con la suya con lo que quisiera. Aparte de clase y su sesgo situacional, la burocracia también estaba sesgada hacia los sangre pura y aquellos con familias de magia antigua. Pero, además las leyes eran bastante confusas, técnicamente podrías amenazar y torturar a un acusado si es atrapado con las manos en la masa, pero si es de familias de sangre pura que saben de oclumancia, no puedes administrar veritaserum o legilimancia para interrogar. Además, no había un protocolo de procedimiento para verificar si había un animago o una poción multijugos si los aurores detenían a alguien, pero hay una multa considerable por ser un animago no registrado, así como algunos años de prisión en Azkaban, siendo lo mismo el caso por el uso de la poción multijugos para hacerse pasar por alguien, en asuntos oficiales del ministerio. Existe un registro conocido de animagos, pero no muchos aurores saben qué es un animago, y mucho menos cuántos y quiénes son. Los hombres lobo también son un área gris legal, ya que el hombre lobo atacante puede ser asesinado al ser visto, pero cuando cambia a humano, no puede ser acusado por sus acciones, ya que no fue bajo asalto consciente con intención de hacer daño. El uso de dementores para ejecutar criminales también era una zona gris, ya que algo tan trivial como el mal uso de artefactos mugles puede ser castigado con el beso del dementor, pero algo tan serio como la violación y el asesinato de mugles no lo es, ya que los mugles están técnicamente, por ley, incluso por debajo de las criaturas mágicas como los centauros y los gigantes, en su posición. Por otra parte, alguien acusado de robo de linaje es un criminal, más grave y atroz que incluso un asesino, ya que será interrogado bajo desmembramiento, si el acusado no es un mago o una bruja, y ejecutado en el acto, si es encontrado culpable. Si el acusado es mago o bruja, se le impone una multa considerable y todos sus bienes pasan a la víctima.
Solo si el acusado no pertenece a una familia respetable, es decir, a alguien que pertenezca a los 28 sagrados o a alguien con gran prestigio en Gran Bretaña. Y si es esto último, entonces simplemente se les multa y se les obliga a casarse con un miembro de la familia del acusado, si la víctima acepta. Sí. Ya te haces una idea. Muchas leyes eran muy distorsionadas e inconsistentes, y un listo podía salirse con la suya sorteando la miseria, es decir, la ley mágica británica, simplemente echando más lodo a los inocentes y convenciendo al tribunal en el juicio de que eres un capullo superior por naturaleza. Y voilá. Todos los fallos te favorecen. No formábamos parte de los 28 sagrados, pero éramos mucho más que eso. Las 28 familias fueron las que se asentaron en las pocas décadas posteriores a la invasión normanda y las luchas posteriores. Nuestra familia existía antes de que la dinastía Plantagenet comenzara su reinado. El nombre Ethelredo era el del rey 1000 años antes de los Ricardo y Enrique. Así que, al ser descendientes de su sangre, éramos los herederos supremos de la corona del Reino Unido y su territorio. Por lo tanto, dado que solo existíamos en el lado mágico del mundo, hacía tiempo que habíamos renunciado a nuestro derecho al trono, su corona y su cetro. Por lo tanto, no estábamos sujetos a las leyes de la nación donde residíamos, ya que la tierra que habitamos era un territorio soberano otorgado por la corona, tanto en el lado mágico como en el mugle. Pero, en principio, teníamos una relación muy cordial y estable con el gobierno de Su Majestad, y como tal, teníamos una especie de inmunidad diplomática otorgada por la propia reina, que nos permitía coexistir dentro de su reino sin ningún problema real. Pero, como la mayor parte de esto no era conocido ni comunicado a las familias mágicas, solo habían recibido una misiva de la corona que indicaba que nuestra familia tenía un estatus de nobleza heredada por la corona. Mi padre era legalmente duque de Aragorn. Y, como tal, nuestra posición de poder en el mundo mágico era significativa. Pero mi línea materna no era menos, pues provenía de la nobleza veneciana, que tenía una reina en su rama mundana. Y aunque el dux y la dogaresa de Venecia ya no existan, la rama mágica aún contaba con descendientes directos de las familias que heredaron los bienes y la herencia de la nobleza. Mi padre se casó con mi madre cuando la conoció en una excursión a Florencia, y ambos alternan entre la casa italiana y la británica, ya que mi madre es hija única. Por lo tanto, mis padres están bien establecidos a ambos lados del Canal de la Mancha. Comentario 4 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 10. Vacaciones en Italia. Me había aficionado seriamente a la lectura de la biblioteca familiar en el estudio. Era una habitación enorme, que parecía un archivo de esas películas, con pasillos interminables, estanterías interminables y un sinfín de libros y épocas alineadas por todas partes. No había ni una sola mota de polvo en los libros, y al parecer todos estaban encantados para que se airearan y evitaran daños por humedad y polvo. Los libros eran tan antiguos como pergaminos y tomos del siglo VII procedentes de todo el mundo, y una sección tenía pergaminos forrados en la pared. Mi padre me prohibió ir allí, ya que todos eran pergaminos delicados y oscuros, y solo pude leerlos cuando tuviera la edad suficiente. Los estudios mágicos me habían fascinado. Memorizaba los datos de herbología, donde tenía que recordar no solo las distintas partes de las plantas y hongos extraídos, sino también sus usos, propiedades, aplicaciones y sus interacciones con otros ingredientes similares o diferentes. De igual manera, aprendí sobre los hechizos con un enfoque mágico, los tipos y usos de la magia sin varita, otras prácticas mágicas en otros países e incluso su propia clasificación de la magia en diferentes escuelas. Con el cerebro maleable de mi hijo y sus memorias integradas, pude compartimentar mejor la información, segregarla y recordarla mejor, y conectar mejor la información, las ideas y los conceptos. Con eso, dejé de lado los estudios y el programa de estudios de Hogwarts. No quería perder el tiempo estudiando la educación de Hogwarts ahora, cuando tengo que pasar 7 años haciendo lo mismo. Revelaría mi juego antes de lo que pretendo, y me aburriría allí sin nada nuevo que aprender. ¿Qué sentido tiene aprender 7 años de hechizos y luego ir a la escuela a perder el tiempo? Prefiero perfeccionar mis conocimientos básicos, sumergirme en artes arcanas oscuras y fortalecer mis bases y fortalezas mientras exploro nuevos caminos. Comencé a pedirle a mi padre que recopilara información sobre textos médicos y de curación mágica de la India, prácticas de ki y métodos de cultivo chinos, el programa de estudios Maotokoro de Japón y la clasificación de asignaturas optativas y lo mismo para otras escuelas mágicas como Ilvermorny, Castelló-Bruxó, Ugadou, Beauxbatons, Durmstrang e incluso las aisladas escuelas mágicas chinas e indias.
Además, aprendí que los chamanes de las tribus nativas americanas pueden usar rituales de cambio de piel y otros para transformarse eficazmente en cambiaformas. Incluso podrían convertirse en animagos mágicos, algo que se cree simplemente imposible y solo un rumor en las sociedades mágicas europeas. Iba a explorar todas las posibles vías de progreso y desarrollo y a centrarme en las mejores, antes de obligarme a centrarme y converger en un único camino. Tenía una hoja de ruta en mente, y además de aprender todo lo que hay que aprender, tenía que entender cuán amplios son realmente los cielos, si los cielos son el límite. En mi 5º cumpleaños, nos fuimos a Venecia a visitar a mis abuelos maternos. Mi abuelo era como me imaginaba que sería un capo de la mafia italiana. Impasible y sin complejos, y solo priorizaba a su nieto, el honor, la familia y el dinero, y exactamente en ese orden. Entonces, cuando hablé en fluido dialecto veneciano y los saludé con fervor, mi abuela me levantó y me abrazó tan fuerte y por tanto tiempo, que no se aflojó hasta que mi abuelo le dijo que me estaba asfixiando. Hablamos de mis estudios y de lo lejos que he llegado con mi educación y formación. Cuando se enteró de mi progreso, me miró como si lo hubiera logrado gracias a él, y se regodeó con mi abuela. ¿Ves? Te lo dije. Es mío, ¿de acuerdo? Hubo una discusión allí, donde afirmaban que mi genio provenía de sus propios buenos genes, pero yo me reía todo el tiempo, sin importarme quién decía qué. Al ver que había madurado y aprendido la lección del incidente que me trajo a este mundo, se me permitió vagar por el campo, pero solo cuando los 4 estaban a mi lado todo el tiempo. Visitamos todas las tiendas, los mercados semanales y las tiendas alineadas, mientras buscábamos algo interesante a nuestro alrededor. Finalmente, tras una comida pequeña pero abundante, nos adentramos más allá del asentamiento, donde mis abuelos tenían su propio terrario, pero con runespores y, nada menos, víboras. Pero, para sorpresa de todos, y mía también, empecé a silbar y a hablar con la runespore adulta, que se envolvió en mi cuerpo y me hizo sentar en su nido. Eso fue un shock para todos, pero mis abuelos y mi padre mantuvieron la varita firme, ya que la serpiente gigante de 3 cabezas no se enroscó a mi alrededor ni me hizo daño. Pero mi madre estaba lista para matar a la serpiente cuando la detuve. Para, mami. Dice que las culebras no deben andar por lugares peligrosos. Por eso me tiene aquí. Me detuve al decir eso, porque el único elemento peligroso por aquí era Runespore y mi madre. Y lo tuve muy claro cuando me di cuenta de que no quería que ni Runespore, su maternal, ni mi madre se atacaran. Así que la tranquilicé acariciándola bajo sus mandíbulas, donde se estremeció y se apoyó en mi mano. Las otras serpientes jóvenes hicieron lo mismo cuando las acaricié entre los ojos y bajo sus mandíbulas. Le prometí a la serpiente que vendría a visitarla a menudo y me fui a ver las otras bestias que se criaban aquí, para asegurarme de que mi madre no la matara en un ataque de ira. Había algunos exóticos, como los erumpentes y los moncalves, pero después de hablar con todos y comprender sus necesidades y dificultades, les comuniqué sus necesidades a sus cuidadores. Me alegró verlos acurrucarse junto a mí, y como amante de las criaturas, disfruté del cariño que me demostraban. Comentario 11 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 11. Una pequeña revelación. Nuestra excursión terminó al anochecer, cuando nos dispusimos a cenar. Mis padres y abuelos parecían tener una conversación silenciosa en la que yo no participaba, pero mi abuelo me incluía cuando dejaba los cubiertos y me miraba con su modo capo. Entonces, hijo mío, ¿cuánto tiempo hace que puedes hablar con todas las criaturas? Fingí sorpresa y respondí con ternura. Desde que puedo hablar. ¿No les pasa a todos igual? Ahora era el turno de mi abuelo de estar confundido. Me imaginaba el bocadillo de diálogo de anime flotando en su cabeza. Nani. ¿Qué quieres decir con eso? No todo el mundo puede hablar con los animales, dijo con tono exasperado. Giré la cabeza con esa inocencia y respondí. Pero todos nos hablamos así. Es solo que no hablamos el mismo idioma, así que las criaturas no nos entienden. El jardinero de mi casa les habla a los Asuinder y a los bicornio en inglés. PFFT. Si le hablo a un chino en italiano, ¿cómo me entenderá? Mi abuelo se puso a sudar. Por suerte para él, mi abuela tomó las riendas de la conversación. Lo que tu abuelo quiere decir, cariño, es. ¿Desde cuándo puedes hablar en el idioma de otras criaturas? O mejor dicho, ¿desde cuándo pueden entenderte? Pensé en cómo responder a eso por un minuto. Y respondí con la misma lentitud. Creo que desde que tengo memoria, todos me hablaban en un idioma que entendía. Y yo podía hablarles a todos en un idioma que entendían. Ya fueran personas, criaturas o incluso los bichos del jardín. Todos en la mesa se quedaron atónitos. Oí un increíble.
Por Merlín. Del abuelo y papá. Pero mamá estaba aún más sorprendida. Cariño, ¿puedes decirme qué idioma hablas ahora? Lo pensé. Estoy hablando inglés con RP. ¿Cómo sabes que es RP, hijo? Preguntó mi padre. Solo conozco a papá. También sé que mamá me enseña italiano con dialecto veneciano. Se quedaron atónitos. Un niño de 5 años no debería tener ni idea de los distintos dialectos de un idioma ni de su significado. Hijo, ¿sabes hablar italiano, en dialecto veneciano? Me encogí de hombros. Claro que puedo. Solo que esta vez respondí en el idioma mencionado. Ahora le tocaba a mi madre soltar una puya. Pero si hablas con tanta fluidez, cariño, ¿por qué no me lo dijiste? Pasamos tanto tiempo aprendiendo italiano. La miré con aparente culpa. Porque quería pasar más tiempo contigo. Mi madre se me acercó como un misil y me abrazó con todas sus fuerzas, haciéndome chillar de indignación. Todos se rieron de mi reacción, y mi madre se acercó con ternura. No tenías que fingir que pasabas tiempo conmigo, cariño. Puedes ser sincera conmigo, y te prometo pasar todo el tiempo que pueda contigo, ¿de acuerdo? Acepté con una sonrisa. Hubo una pequeña pausa. Mi abuelo rompió el silencio y se puso a analizarlo. Chico. Ven conmigo. Todos sentíamos curiosidad, así que seguimos al abuelo mientras nos llevaba a la Red Flu. Allí hizo una llamada por la Red Flu y habló con alguien. No pude oír nada de lo que dijo, pues su voz sonaba apagada. Cuando, al parecer, terminó, me dijo que me acercara. Muchacho, ese hombre es indio y habla marathi. ¿Puedes hablarle en su lengua materna? Lo pensé, asentí y empecé a conversar con él. Respondí a sus preguntas y, cuando me pidió que llamara a su abuelo, hice lo que me pidió. Tras darse la vuelta y cerrar la Red Flu, respiró hondo y suspiró. Esto va a ser un dolor de cabeza. Mi abuela conocía ese tono y le preguntó. ¿Qué pasó, querido? Mi abuelo sonrió con ironía y dijo. Nuestro nieto acaba de hablar con el hombre en maratí, un idioma que ni siquiera pudo haber oído, y mucho menos aprendido, y lo hablaba con tanta fluidez que el hombre se preguntó si yo conocía a otro de su competencia. Dijo, y cito textualmente, que el chico hablaba como si el maratí fuera el idioma para el que nació, e incluso dudó de mí cuando le dije que era mi nieto el que hablaba. Sabía que tenía que revelar algunos de mis dones antes de sorprender a alguien desconocido, así que decidí revelar el mío. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, mi madre tuvo una revelación y gritó. Espera un momento. Sacó su varita y sacó un tomo del estudio. Lo puso delante de mí y me preguntó. ¿Sabes leerlo, cariño? Vi la hora y leí. Maldiciones muy potentes para amantes despechados. Hechizos que golpean el cinturón, abajo y atrás. ¿Qué significa eso, madre? Mi abuela se quedó atónita y me miró. ¿Sabes leer gaélico antiguo? Preguntó con una expresión pensativa. Eso hizo que todos se detuvieran por un momento, mientras todos parecían pensativos. Mi padre se veía serio y severo al mirar a su esposa. Cariño, eso cambia las cosas. Mi madre respondió igual. Así es, mi amor. Luego se volvió lentamente hacia mí y me dijo. Lo siento, cariño, pero tendrás que esforzarte más que antes. Tu padre encontrará la manera de encontrar tiempo, o simplemente renunciará a su puesto en el ministerio, y los 4 nos concentraremos en prepararte mejor. Comentario 5 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 12. Guardando nuestras nueces. Tras asegurarse de que podía aprender y leer cualquier idioma, tanto escrito como hablado, me dieron vía libre para usar la biblioteca, excepto, por supuesto, la sección de pergaminos. Repasé historia de la magia y otros relatos y ejemplos de ella, lo que me ayudó a comprender el origen de varios hechizos y su propósito original. Incluso pedí una copia del libro de leyes para todos los países que eran miembros de la ICU y especialmente aquellos que no lo eran. Quería viajar por el mundo y quería conocer las leyes y reglas mágicas para evitar un grave paso en falso. Quería tener una excusa para entrenarme en combate cuerpo a cuerpo, e hice que mis abuelos contrataran a algunos instructores del ejército, de las fuerzas especiales e incluso de la policía local. Me apodaron un genio del combate, debido a mi efectivo progreso en manos de todos mis maestros, e incluso comencé a leer los manuales de la escuela de oficiales que mi abuelo me ofreció un verano. Era 1976, cuando tenía 5 años, y sabiendo el cambio que pronto ocurriría, les dije a mis padres que trasladaran todos sus bienes a Italia durante los próximos años. Mis padres cuestionaron mis motivos, pero al no tener ninguna razón real para oponerse, accedieron.
Me trataron como a un adulto, a pesar de ser un niño, y mi estatus de genio, reafirmado por mis profesores e instructores, les hizo creerme aún más. Sabía que mi padre también estaba en Slytherin, y si mis padres estaban en Slytherin, tenían mucho dinero y, sin embargo, no figuraban en el canon, significaba que eran del universo alternativo o que habían muerto a manos del oscuro pajero. Ninguna de las dos situaciones era tranquilizadora. Con magia, trasladar nuestros bienes muebles a Italia fue tan solo un día de trabajo, y la tierra se mantuvo habitable y cuidada, a la vez que se protegía de la imposibilidad de parcelarla. Sabía que el cambio de paradigma ocurriría en cuanto comenzara la guerra, así que le dije a mi padre que contactara a sus padres y les pidiera que se mudaran con nosotros también. Fue una tarea ardua convencer a mis abuelos paternos, ya que eran de creencias rígidas y ortodoxas. Vi el creciente descontento en Gran Bretaña entre los sangre pura y supe que la guerra nos acecharía en cualquier momento. Como familia de larga data, teníamos abundantes bienes en la bóveda de Gringotts, pero también enterrábamos nuestras nueces en otros lugares para el invierno. Pero, a instancias mías, retiraron todos nuestros bienes, los trasladaron de Gran Bretaña, y todas nuestras propiedades innecesarias y sin uso quedaron encantadas y no se pudieron rastrear. También teníamos muchas participaciones mayoritarias en varios negocios mágicos, que me aseguré de que fueran rentables, pero no interferí con ellos, ya que no creía que mis padres confiaran en mis opiniones sobre la gestión de negocios. Tras aislarnos del frente de guerra, me sumergí en mi entrenamiento. Como los recuerdos que heredé me ayudaron a fortalecer mi cuerpo al máximo durante mi infancia, comencé a sortear las diversas lagunas que encontré en el libro de ley equivalente para el lado mágico. Supe que mi padre era un inefable del departamento de misterios, pero usaba una licencia de mago de golpe como alias para el puesto. Supe que había sido juramentado, por haber hablado de sus proyectos en el departamento, incluso por su familia, y por lo tanto, salvo pequeñas pistas, mi padre no pudo decirme en qué trabajaba. Pero ese trabajo, para él, era solo un pasatiempo, ya que no tuvo que trabajar toda su vida. Mi madre, en cambio, era una auténtica Ituizard y trabajó profesionalmente hasta que yo nací. Era toda una estrella en la profesión, y al parecer así fue como conoció a mi padre, en el trabajo. Sabía que pedir varitas y hechizos era irrelevante cuando podía simplemente usar el teléfono. Quería esperar a tener tiempo antes de probar mi primer hechizo. No había prisa en volverse dependiente de los hechizos, ya que acumular conocimiento e información era igual de importante. Sabía lo que quería hacer, y simplemente me faltaba tiempo, al menos desde la perspectiva de mis padres. Mi padre, por lo tanto, había traído un giratiempo, que quería que usara con criterio y mucho cuidado, y nunca sin un adulto involucrado en el bucle temporal. La mayoría de las veces, por orden de mis padres, aprovechaba las 10 horas extra que conseguía, simplemente durmiendo durante todo el tiempo que duraba. Eso evitaba una consecuencia imprevista del viaje en el tiempo y siempre me daba tiempo para relajarme y descansar después de pasar casi 18 o 20 horas diarias estudiando y leyendo. Yo era un niño en crecimiento, y las largas horas de sueño hicieron maravillas en mi progreso. Cada mañana, daba cuerda al reloj de arena hasta las 10 horas y volvía a la noche. Luego escribía una nota en la pizarra de la puerta de mi habitación. Todo bien. Duerme. Esto me ayudaba a relajarme y a no estar paranoico por la noche. Siempre cambiaba el mensaje y utilizaba un código de texto cifrado, que solo yo conocía, ya que estaba en sumerio. Esto me permitió dormir tranquilamente durante las siguientes 9 horas y media. Después de despertarme, me refrescaba y salía al lugar donde había usado por última vez el giratiempo. Esto me permitió tener más horas para trabajar, más horas para dormir, más horas para prepararme y una excusa para estar paranoico durante la noche. Era 1978, cuando estábamos en el patio. Leía sobre los rituales africanos que sacrifican animales para imbuirnos de un rasgo característico. Incluso podía repetirse varias veces, y estaba prohibido en los países africanos del sur, donde se encuentra Ugadou. Pero en África Central, estas prácticas rituales aún prevalecen. Estaba absorto en mis estudios cuando vi que el ambiente se enfriaba. No en cuanto a temperatura, sino en severidad. Vi a mi abuelo mirar a mi padre, quien tenía una expresión seria. Solo dijo una cosa: las familias oscuras se han alzado bajo un señor oscuro. Comentario 4 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 13. Guerra y paz. Mientras el patio estaba en silencio, mientras mi madre, que venía con mi abuela, escuchaba también a mi padre, yo contemplaba cuán grandes serían las repercusiones de este conflicto.
Sé con certeza que la guerra nunca se extendió más allá del Reino Unido, pero siempre existe la posibilidad de que alguna circunstancia obligue a mis padres a luchar en la guerra, ya sea en el lado oscuro o en el lado de la luz. Casualmente, como estábamos lejos de las islas, esperé a que se desarrollara la situación. ¿Qué quieres decir? ¿Todas las familias oscuras del Reino Unido unidas? ¿Quién es su campeón? Preguntó el abuelo con severidad. Se hace llamar Lord Voldemort. Su nombre se ha vuelto tabú en Gran Bretaña. Ha logrado reunir un ejército considerable, e incluso comanda a hombres lobo, gigantes y otras criaturas oscuras. Respondió mi padre. Parecía haber estado consultando un pergamino, que al parecer era su fuente de conocimiento. Me miró después de un rato. ¿Tenías alguna idea sobre este hijo? Fuiste bastante testarudo e inflexible en mudarte aquí y hacer que nuestras tierras deshabitadas fueran inexplotables. Asentí suavemente. No sabía qué pasaría, pero sabía lo que se avecinaba. Siempre hay indicios de un conflicto, ya sean disturbios civiles, abdicaciones del trono, guerras entre naciones o incluso una simple lucha de poder entre nobles. Al verlos prestarles la máxima atención, continué. El descontento entre la población en general, el creciente radicalismo expresado a través de la violencia, la desigualdad descontrolada y las opiniones extremistas, ya sea en la prensa, por parte de las fuerzas del orden o a través del propio ministerio. A esto hay que sumar la creciente brecha en los poderes político, financiero, ejecutivo y administrativo entre los dos grupos demográficos claramente divisibles de una sociedad, y el deseo de hacer algo al respecto. La última vez que esto ocurrió en la historia reciente, Grindelwald ascendió al poder. Así que sí, tenía algunas expectativas de que todo esto se convirtiera en un problema generalizado. Todo era cuestión de quién haría los honores de encender la mecha final. Mis padres se quedaron atónitos ante mi indiferencia al predecir la situación geopolítica. Mi abuelo, en cambio, tenía una mirada escrutadora. ¿Puedes predecir más que eso, Aki? Ese era mi apodo en casa. Mi nombre aquí es Leonardo Aquila Aethelred Cornaro. Como pueden imaginar, mi apodo es Aki, de Aquila. Sin embargo, no tuve que pensar. Tenía mi respuesta resumida y lista. Comentario 2. Voto 1 restante. Capítulo 14. Crimen y castigo. Esta pregunta es bastante abierta, pero puedo ofrecerle las posibles conclusiones que preveo. Se trata, principalmente, de un acto de terrorismo, sin la autorización del organismo rector, el Ministerio de Magia. En mi opinión, quienes más apoyan la causa suelen ser quienes ostentan el poder. Sin embargo, son la minoría de la sociedad que cuenta con los medios, el material, el dinero y la motivación para apoyar este levantamiento. Pero la gente común no estaría dispuesta a apoyar la causa ni lo que representa. Vi que había cautivado a mi público. Hice una pausa para respirar hondo y continué. El dicho dice: Vox Populi, Vox Dei. Pero aquí, quienes ostentan el poder buscan silenciar la voz de las masas. Esto solo se puede lograr mediante el terror desenfrenado, el horror injustificado y la tiranía impuesta a las masas, donde se les enseña a frenar a su oposición o a afrontar los horrores infligidos a otros. En cierto modo, esto es la antítesis de la Revolución Francesa, pero en lugar de rebelarse contra un individuo o entidad singular, el Señor Oscuro busca gobernar con miedo y despotismo. Esto significa que, o bien se enfrenta a un campeón de la luz igualmente poderoso, o bien se deja vencer hasta que quienes están fuera de su esfera de influencia y no le temen, asedien sus ambiciones. Por lo tanto, puedo ver este final de las siguientes maneras. O los que obstinadamente se oponen a su tiranía logran asesinarlo, el Señor Oscuro es derrotado en un duelo glorioso a manos de alguien como Dumbledore, o el propio Dumbledore, o Dumbledore logra organizar una banda de individuos con ideas afines dentro de su propia esfera de influencia, y se opone y no logra mantener bajo control las fuerzas del Señor Oscuro, al final de lo cual, el Ministerio de Magia cae oficialmente ante el Señor Oscuro y Gran Bretaña se pierde. Al menos hasta que Laico decida hacer algo al respecto, y como en el discurso de Churchill, la ayuda llegue más allá de los mares, cuando la nueva civilización acuda al rescate de la antigua. Pero pase lo que pase, este Señor Oscuro sería incompetente para extender este conflicto más allá del Reino Unido, y su causa sería insuficiente para garantizarle una victoria decisiva a escala política global. Al ver que mi madre quería interrumpirme, pensando que mi discurso había terminado, añado apresuradamente. Por supuesto, todo esto ocurriría, si y solo si no se viola el estatuto del secreto, si el ministerio no se opone a la corona inglesa, si el Señor Oscuro no comete un error insensato, y si no hay disidentes en su causa que se conviertan en traidores.
Y, por supuesto, como es magia, las hermanas del destino también deben ser recompensadas. Al fin y al cabo, son volubles e injustas. Y la ambición siempre debe pagarles lo que les corresponde o enfrentarse a sus planes. Ahora todos mis familiares me miraban con asombro. «Eres un niño aterrador, Leonardo», exclamó mi abuelo sin poder evitarlo. Mi padre aún tenía sus preguntas. «¿Pero por qué crees que los aurores y los magos del ministerio no podrían actuar? Después de todo, no todos los sangre pura estarían dispuestos a aceptar esto». Miré a mi padre como si fuera idiota. Admito que esa mirada fue tan capaz que mi padre se estremeció e inclinó la cabeza avergonzado, antes de levantar la vista con irritación y a punto de gruñirle algo. Pero lo interrumpí. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 15. Sesgo y potencial. Piénsalo bien, padre. ¿Qué probabilidad había durante tu época en Hogwarts de que un estudiante sangre pura menospreciara a un nacido de mugles y lo llamara sangre sucia? ¿Con qué frecuencia intentaste, en tu calidad de tal, evitar semejante situación? ¿Interviniste para rescatar al nacido de mugles o te uniste a la alegría por miedo a ser señalado entre los demás estudiantes de Slytherin? ¿Te opusiste abiertamente a quienes maldecían y acosaban a los estudiantes nacidos de mugles o siempre fuiste parte de la multitud? Al ver a mi padre dispuesto a responder y a mi madre dispuesta a sumarse a apoyarlo, los hice callar con una mano. Y antes de responder, piensa bien en mi siguiente frase. ¿Cuántos como tú había? ¿Cuántos sangre pura se opusieron realmente a esos matones? Y ahora piensa en esto. ¿Qué medidas se tomaron contra los infractores? ¿Se les suspendió, se les castigó severamente o simplemente se les descontó algún punto y se les impuso una pequeña sanción? ¿Y eso los cambió o los hizo arrepentirse de sus errores? Al verlos cerrar la boca, continué. Se dice que los necios son quienes cometen los mismos actos esperando resultados diferentes. Si las ofensas reincidentes se castigaran con las mismas amonestaciones y, sin embargo, no les afectaran, ¿se prohibiría el uso de esas palabras despectivas dentro del castillo? Ahora, extiendan la misma situación en la escuela a mayor escala, donde no hay escapatoria de los abusadores que ahora controlan su sustento y los órganos de decisión del gobierno. Donde la mayoría de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial recae en esos abusadores. Al ver las respuestas a sus preguntas, me volví hacia mi padre. Y ahora dime, padre, ¿cuán competente crees que será el ministerio en este clima geopolítico? Apuesto mi herencia a que los niveles más bajos de los departamentos del ministerio ya estarán llenos de delincuentes corruptos, sobornados para actuar a discreción de los terroristas. Y los primeros de los muchos departamentos que serán revocados serán el departamento de transporte, el departamento de uso indebido de magia de menores, el departamento de uso indebido de artefactos mugles, el departamento de registro y el departamento de cooperación internacional. Y los obliviadores, por supuesto. Ah, y también el Comité para la Eliminación de Criaturas Mágicas. Este último es especialmente importante, casi tanto como el departamento de transporte. Al final de mi discurso, había dejado a mi familia en el suelo. Tenía una cara de suficiencia que decía alabado sea. Con toda su infamia. Pero llegó mi turno de soltar una crítica, cuando mi padre me siguió con una pregunta. ¿No deberían el Departamento de Misterios y el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, junto con el Departamento de Detenciones Criminales, donde se asignan los magos de golpe, tener máxima prioridad? Miré a mi padre como si estuviera bromeando. ¿Estás bromeando, verdad? Al ver que mi padre no bromeaba, me volví hacia la siguiente persona inteligente de la lista. Pero el abuelo seguía haciendo la misma pregunta en silencio. Tuve que preguntarle. ¿De verdad no ves el problema con ese abuelo? El abuelo negó con la cabeza. No, aquí, me temo que no. Esa parece ser la opción más lógica. Comentario 8. Voto 1 restante. Capítulo 16. Fin de la perorata. Tenía una mirada de exasperación en mi cara cuando me volví hacia las damas. Señoras, ¿ven la falla en la deducción lógica de sus respectivos maridos? Mi madre negó con la cabeza seriamente, mientras mi abuela me miraba con cara divertida. No, cariño, pero me encanta cómo te comportas con tanta madurez. Es realmente adorable. Dinos, cariño, ¿por qué los departamentos insignificantes serían la prioridad para el señor oscuro, y no las fuerzas de los inefables, los aurores y los magos de golpe? Yo también tengo mucha curiosidad. Suspiré como Sherlock al ver al Dr. Watson. Ojalá pudiera decir. Qué aburrido debe ser para tus cerebros lentos y patéticos. Pero, por desgracia, como son mi familia y se ofenden por la extraña referencia, decido explicarlo en lugar de burlarme.
Bueno, si el prometedor Señor Oscuro fuera una fuerza consolidada, con amplios partidarios y el deseo de integrar a la población mundana en el poder, entonces sí, esos departamentos policiales serían los departamentos ideales para convertirlos, corromperlos o simplemente atacarlos. Pero ese no es el caso. Inhalé profundamente y continué. El Señor Oscuro es nuevo. Su infamia es efímera e inexistente. Sus hazañas de gloria y hazañas imponentes son casi nulas. No tiene seguidores leales, salvo unos pocos radicales, que inevitablemente lo abandonarán en cuanto se le considere vulnerable. Entonces, como Señor Oscuro, ¿cuál sería su objetivo? No esperé respuesta. Usaría tácticas de guerrilla y guerra asimétrica con métodos de golpe y fuga para infundir miedo en las masas. Probablemente haría algo que hiciera que la gente temiera pronunciar su nombre, algo horrible que incluiría elegir objetivos que sirvieran de ejemplo. Tanto a los puristas de sangre, para amenazar a otros conseguirlo, como a alguien del pueblo, lo que aterrorizaría a la gente y provocaría pánico e inacción. Y para que estas incursiones tengan éxito, necesita que los aurores no respondan a tiempo y que los objetivos escapen de sus ataques. Esto se puede lograr controlando el departamento de transportes. Y para aterrorizar a la gente, como dijo padre, necesita criaturas oscuras. Es decir, criaturas como hombres lobo, vampiros, banshees, brujas, gigantes e incluso dementores. Estas criaturas solo podrían ser rastreadas por el Departamento de Registros, el Comité para la Eliminación de Criaturas Peligrosas y Obliviadores. Si ahora fracasa en su gracia y poder, pero es capaz de resurgir, entonces ya tendría bajo control estos departamentos aparentemente inofensivos. Luego usaría estos departamentos para infiltrarse en los aparentemente útiles e importantes. Pero por ahora, tal como están las cosas, estoy seguro de que, si es competente, se centraría en estos departamentos para lograr el máximo impacto. También pude ver cómo, a pesar de las desgarradoras prácticas de filacteria que pueden haber vuelto loco a Voldemort cuando regresó durante el canon, llegar tan cerca de la dominación total de una sociedad mágica entera fue todo un logro. Y, sin embargo, parece que, en cuanto algo tiene que ver con Potter, el Señor Oscuro pierde los estribos. Tramas estúpidas y enrevesadas y escenas extraoficiales eran completamente innecesarias, cuando podría haber permitido que sus seguidores intentaran asesinar a su supuesto igual. Incluso cuando regresó a Pequeño Angleton, durante el torneo de los Tres Magos, podría haber permitido que los demás seguidores le hicieran un crucio al pequeño más grande, en lugar de permitir la farsa de un duelo honorable. Pero, por desgracia, Voldemort no tenía acceso a la lista del Señor Supremo, como nosotros, los caballeros. Y eso me recordó que tenía que ir a mis clases de oclumancia. Había empezado la meditación básica, el discurso de despejar la mente, y descubrí, sin miramientos, que no existen las tonterías del palacio mental. Al despejar mi mente, simplemente controlo mis pensamientos dispersos y puedo concentrarme en la tarea en cuestión, sin distraerme. No había ninguna ventaja abrumadora con la oclumancia, como si soy el primero en descubrirlo, y al parecer, los miles de magos y brujas fueron lo suficientemente estúpidos como para no encontrarle ningún uso a esta superhabilidad telepática al estilo Charles Xavier llamada oclumancia. Este no era ese tipo de mundo. Aquí, los magos y brujas eran astutos, calculadores y, como descubrí, bastante creativos con los recursos a su alcance. Me elogiaron y felicitaron por analizar la política, pero con solo palabras vacías y sin ninguna prueba que ofrecer, mi familia necesitaría tiempo para comprobar si mi predicción era acertada. Y yo también podría comprobar la coherencia de la trama según el canon y cuántas de mis deducciones eran acertadas. Esto daba miedo, pues temía verme involucrado en la trama y tener que matar o morir a manos de terroristas, quienes me ofrecen un destino peor que la muerte si me interpusiera en su camino. Y, en cierto modo, esperaba que todos vinieran a por mí. Porque estaré listo. La mayor ventaja del agente 47 era su ingeniosa mente, su enfoque incansable y su férrea voluntad. Estas cualidades se complementaban con su riguroso entrenamiento. Y ahora que veo la clase de hombre que era al final de su vida, siento un profundo respeto por los recuerdos y las experiencias que he heredado. Y por eso no le temo a ningún desafío. Porque tengo una mente ingeniosa y he tenido experiencia con el mayor asesino del mundo, sin excepción, y con las zorras. Apenas estoy empezando. Comentario 9 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 17. Salto temporal, 1. Me quedé extasiado al recibir la gloriosa carta de Hogwarts. Habían sido los años más agradables, previos a la culminación de un mago de 11 años, completamente entrenado y preparado para los desafíos que enfrentaría.
Escena retrospectiva. Los aparentes caballeros de Walpurgis ahora habían tomado el manto de mortífagos, y yo sabía que sería divertido intentar asesinar a algunos mortífagos conocidos para nivelar el campo de juego. Había decidido no tocar una varita hasta estar listo para la escuela, y practicaba telequinesis básica con magia. Levantar objetos pequeños y ligeros con sorprendente destreza e intentar controlar muchas más cosas a la vez era mi forma de practicar la magia. Aparte de eso, podía realizar hechizos de rayo sencillos, como aturdir, petrificar totalmente y encarcelar sin varita. Esto era suficiente para lo que tenía en mente. También recopilé las lecturas del calibre y graficamos los cálculos de cero para los rifles de francotirador que tenía. Encanté los 7 rifles con todos mis conocimientos de encantamiento y creación de runas. Grabé runas de silenciamiento, enfriamiento y fortalecimiento en ellos, y encargué a un maestro encantador que encantara los rifles discretamente para reducir la resistencia del aire en el cañón, ocultar el fogonazo, aumentar la inercia de los proyectiles a una velocidad inicial supersónica y eliminar el estampido sónico de las balas. Incluso grabé un hechizo para que todas las balas fueran negras y así ocultar el fogonazo. Encanté la ametralladora para que disparara munición trazadora al presionar una tecla, munición incendiaria al presionar otra y una última tecla para disparar munición explosiva. Esta arma no era una ametralladora Gatling, pero al eliminar el problema del calentamiento que deforma el cañón, pude seguir disparando sin preocuparme por los fallos mecánicos de la ametralladora. Estaba listo para el rock and roll y me sentía completamente preparado. Mi padre vino a mi habitación con una bolsita de tela de Moleskine. Hijo, tus guardas portátiles grabadas están listas. Y también las demás baratijas que pediste. ¿Tienes tu traslador? Preguntó mi padre, entregándome la bolsa. Sí, padre, lo tengo todo preparado. No te preocupes por mí, puedo cuidarme sola. Le pedí a mis padres que tuvieran preparado un conjunto de protecciones portátiles desplegables, que me permitan hacer que cierta zona esté libre de apariciones mientras las protecciones estén activas. Estos guardianes se pueden recargar al usarlos una vez, por lo que son reutilizables y eficientes. Fue una de las pocas cosas que traje a esta excursión, ya que tenía un plan muy específico en mente. Les dije que quería ir de excursión solo y por eso me permitieron ir solo. Sé que me van a seguir porque sé que clonaron mi traslador cuando lo mandé a fabricar. También le añadieron un amuleto de rastreo, hecho con magia de sangre. También les enseñé mis rifles, que mis abuelos, tanto paternos como maternos, conocían. No les importó que tuviera un arma así, porque para los magos, una varita es mucho más peligrosa que cualquier herramienta con la que uno se pueda armar. Y como pedí expresamente tener una varita solo a los 11 años, me vieron como una niña madura y responsable. Esa fue la única razón por la que se me permitió tanta libertad hasta la fecha. Y me había ido bien con mi libertad. Había trabajado duro con los diversos recursos a mi disposición y no me preocupaba matar a nadie. Por eso necesitaba hacer esto. Necesitaba demostrarles a mis padres y a mí mismo que podía desenvolverme bien en un entorno hostil. No tenía varita ni conocía los hechizos como mis objetivos. Pero por ahora, sabía que había hecho todo lo posible para darme una ventaja. Casualmente, para cuando llegara a Hogwarts, ya estaría fuera del escenario de guerra y sería adulta, para cuando pasara el cañón. Quería ponerme a prueba en prueba de fuego, por así decirlo, y como estaba deseando probar mis últimas armas en combate real, decidí ir al Reino Unido y practicar tiro al blanco con unos cuantos canallas del círculo interno. El tiempo apremia, chicos. Hitman se ha unido a la caza. Comentario 13. Voto 1 restante. Capítulo 18. Ritual a las 7. Escena retrospectiva. No había un núcleo fijo en nuestro cuerpo, a diferencia del Dantian de las novelas de cultivo, sino que la magia fluía por nuestro cuerpo como la sangre. Pero los puntos Tenketsu, o puntos Ki, son precisos y afectan nuestra capacidad de manejo de la magia. Intenté las señales de chakra de Naruto, pero no tuvieron un impacto significativo en ese sentido. Así que decidí practicar la liberación de magia desde cada uno de los 451 puntos Tenketsu. Fue un placer sentir el ligero entumecimiento y el cosquilleo cuando la magia se acumula en un punto Tenketsu en particular. Dado que la magia fluye por nuestro cuerpo, no existen esposas que supriman la magia. Las mejores son las esposas creadas con runas, que absorben la energía mágica de la persona esposada y la liberan a la atmósfera. Por eso es tan difícil detener a los criminales y mantenerlos a salvo. También practiqué mi legeremancia, y me enorgullece decir que soy un experto en legeremancia a los 9 años.
Además, podía realizar el hechizo sin varita y en silencio, lo que me permitió probar suerte con los desprevenidos muggles en el Festival de Rock de los Países Bajos. También puedo aparecerme y aparecerme junto a alguien, a una distancia de hasta 480 kilómetros. También puedo aparecerme silenciosamente y usar mi aparición durante el combate. Había decidido intentar asesinar a algunos miembros del círculo íntimo de los mortífagos, pero no importaba, cuando era niño era físicamente débil. Unos 6 meses antes de mi 7º cumpleaños, convencí a mis 4 abuelos para que me enseñaran rituales para mi bienestar. Quería rituales que fortalecieran mi mente, cuerpo y alma. Encontré muchos. Algunos sumerios, acadios, indios y algunos rituales chamánicos de tribus africanas y norteamericanas. Había rituales vudú que sacrificaban diversas entidades e imbuían a la persona que realizaba el ritual con la propiedad deseada. Pero sabía que mis abuelos no eran precisamente de la sombra como para permitirme incursionar en esas prácticas. Por ahora, sin embargo, había conseguido un huevo de dragón negro de las hébridas sin eclosionar, un polluelo de ave de trueno, un basilisco que crié y una pequeña cría de kraken. Los krakens eran calamares gigantes, que tenían un exoesqueleto quitinoso como cuerpo principal y largos tentáculos similares a arpones. Este ritual se centraba en el equilibrio. Equilibrio de los elementos, equilibrio de la luz y la oscuridad, equilibrio del sentido y del yo, equilibrio de las fortalezas y las debilidades. Realicé el ritual en mi 7º cumpleaños, lo que me proporcionó una fuerte conexión numérica con él. También realicé todos los cálculos aritméticos yo mismo. El huevo de dragón fue puesto hace exactamente 7 días, controlando el período de gestación de la dragona madre. El basilisco nació hace 7 meses, el 7º día después de la luna llena. El huevo de kraken se mantuvo en éxtasis y eclosionó hace 7 días con el polluelo Thunderbird, que fue el primer huevo que obtuve para el ritual. Había planeado utilizar serpientes cornudas, Numbo Fénix para el ritual, pero tuve que conformarme con lo que encontré y adquirí teniendo en mente la ventaja numerológica. Cuando se completó el ritual, que en realidad era un ritual de cambio de piel, realicé el ritual de mejora que había planeado para la noche. Durante 7 días y 7 noches, completé un ritual tras otro, alimentándome únicamente de la carne de los sacrificios que ofrecía. Era importante en términos de simbolismo. Significaba que me purificaba en la ofrenda y me imbuía de las habilidades y la fuerza del sacrificio que hacía. Al 8º día, simplemente dormí todo el día porque estaba demasiado cansado para hacer cualquier otra cosa. Y me desperté por la noche con suficiente hambre como para comer lo primero que vi. Tuvimos un festín, ya que comí una cantidad equivalente a 4 hombres adultos, que tragué por la garganta con al menos 3 litros de agua. Tenía un hambre voraz esa noche, y al día siguiente cené igual de voraz. Ahora era mucho más alto y fuerte de lo que debería. Sabía que el ritual de cambio de piel y los 7 rituales me habían mejorado mucho, pero la guía sobre los rituales decía que estos afectaban a diferentes personas de diversas maneras. En mi caso, podía controlar mi cuerpo con una facilidad acrobática. Ver, oír y oler un área de 1 kilómetro de ancho a mi alrededor, transformarme en dragón, ave de trueno, kraken y basilisco a voluntad, aunque solo en su forma de cría. Como yo era un niño, el ritual utilizado eran huevos o crías. Eso solo significaba que me haría más fuerte con la edad. También sentía instintivamente que podía controlar hechizos de aire, fuego y rayo con notable facilidad. No había tenido la oportunidad de probar con agua, pero sabía que podía controlar muy bien los hechizos elementales de agua. Pero tuve que esperar a practicar con una varita para lograrlo. Esto podría parecer una ventaja abrumadora, pero el ritual era desconocido y extremadamente difícil de encontrar. Además, era un ritual que debía ajustarse para cada persona y para lograr el propósito con el que se realizaba. Y, por último, estaba escrito en un idioma antiguo, en un tomo antiguo de Marrakech, que encontramos por casualidad cuando fui de compras al bazar mágico. Flashback en el flashback. Había muchas tiendas ruinosas, que en realidad tenían un espacio interior amplio y decente, y bastante espacioso. Al parecer, el mundo mágico europeo prohíbe la venta de espacio expandible aplicado a cualquier cosa que no sea la bolsa de Moleskine, los baúles y las tiendas de campaña. Por eso, en Europa no era posible encontrar maletas y mochilas pequeñas con espacios más grandes. Pero aquí se vendían bastante baratos, siempre y cuando no parezcas un turista. Los comerciantes de aquí saben que cualquiera que no sea de aquí es un turista con dinero. Y te estafan como a un pedo de ballena. Pero conocía su idioma y su dialecto. Y regateé como una ama de casa china. Aposté muy poco y me preparé para irme si no cambiaban de precio.
y conseguí un montón de buenas ofertas, junto con insultos que me llamaban tacaña. También recorrí los mercados negros, y allí fue donde encontré la mina de oro de antigüedades. Estafas. Había muchísimas falsificaciones y fraudes escondidos en el mercado negro. Pero identificar lo que buscaban no fue difícil, ya que conocía el idioma y mis abuelos sabían usar la legeremancia. Hicimos muy buenos negocios y regresamos con menos monedas, pero llevando artículos mucho más valiosos que el precio que pagamos por ellos. Entre ellos, estaban los tomos rituales, los hechizos oscuros y prohibidos que estaban prohibidos en las naciones de la Iqua, los textos de adivinación de los galos e incluso un ritual para maldecir el linaje de alguien, no muy diferente a la maldición Maledictus. Comentario 7 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 19. La caza. Spoilers. Descripción gráfica de violencia y violación. Aviso. Ahora estaba en Escocia, siguiendo a mi objetivo, un tal señor Avery. No pertenecía al círculo íntimo, pero le encantaba participar en las incursiones muggles con su querido amigo, Not señor. Al parecer, a ambos les encantaba asaltar casas muggles, donde vivían familias nucleares. Luego mataban a los niños delante de los padres, violaban a la esposa ante la mirada del esposo y lo golpeaban hasta la muerte, mientras usaban a las esposas como juguete, invitando a sus amigos a unirse a la celebración. Al parecer, esta era una tendencia creciente entre los dos, ya que presencié el primer ataque. Acababa de llegar para buscar al señor Avery y presencié cómo degollaban a la esposa. Vi los cuerpos de los niños y del esposo tendidos en el porche, con la sangre aún fría. Las dos escorias se habían aparecido, y entré para presenciar su brutalidad de primera mano. Casi juré, en ese mismo instante, que libraría al mundo de esos cabrones de la forma más brutal posible. Pero entonces, mis experiencias con el agente 47 hicieron mella, y mi temperamento se calmó por completo. Sentí una sensación de claridad en mis pensamientos, acciones, planes e incluso ambiciones. Decidí parar antes de poder jurar, ya que los juramentos mágicos son muy vinculantes. Sabía dónde vivían esos cabrones, y también sabía el sitio donde irían a reunirse con sus amigos para las festividades. Lo intenté una vez, cuando activaron la barrera, y al parecer, las barreras detuvieron las balas. Me quedé impactado la primera vez que ocurrió, al ver la bala rebotar contra las protecciones. Alertó a Not señor, quien salió en busca de intrusos. Tenía una capa de invisibilidad encantada contra el hechizo Omenum Rebelio. Me escondí hasta que lo vi salir de las protecciones y mirar a su alrededor con la varita extendida para maldecir a cualquiera que se cruzara. Quería acercarme sigilosamente y ponerle un hechizo rastreador, pero decidí no hacerlo. Desconozco las capacidades de mi objetivo, y subestimar a tu objetivo es una forma segura de morir rápidamente. Ahora bien, eso nos llevó a nuestra situación actual, donde las dos escorias trajeron a la mujer violada a la mansión Jaxley. Quería entrar, pero sabía que debía esperar. Elegí a mi objetivo, el señor Avery, con un único propósito. Era extremadamente impuro. Usaba hechizos de tergeo y azotar en su ropa y cuerpo, pero rara vez se duchaba. Además, sus escudos mentales eran débiles, mientras que sus pensamientos dispersos eran como faros de radiodifusión en la oscuridad. Por eso tenía un rastreador especial encantado de Protean en su bolsillo, y él era mi marca para guiarme hacia otras escorias. Utilizándolo, descubrí a los Jaxley, Malfoy, Rowan, Carrow, Crabbe, Goyle, Rosier e incluso a los Lestrange. Había decidido centrarme en las familias Rosier, Not, Jaxley y Lestrange para acabar con ellas al final de esta excursión. Los demás eran personajes secundarios, pero los Lestrange eran radicales acérrimos y Bellatrix era una amenaza que debía ser eliminada de raíz, y Rosier y Not eran la repugnante escoria que azotaba la tierra. Los primeros eran pedófilos, mientras que el segundo era violador y asesino, y todos tenían propensión a torturar y mutilar a sus víctimas antes de matarlas. Cuando encontré la mansión Jaxley, supe que mi camino estaba listo. Los mortífagos también tenían una banda de pícaros que atacaban a la gente, la secuestraban y la traían para ellos. Carecían de habilidad y talento, y su fuerza residía en la cantidad y en un descuido temerario de moralidad. Me había automedicado como uno de los suyos, conseguí que el señor Avery me defendiera, me aceptaron en los pabellones para este día y les corté la garganta a todos, excepto a uno de los pícaros que se suponía que debía enseñarme las reglas. Este iba a ser mi testigo, después de todo. Mansión Jaxley. Tenía algunas baratijas para facilitarme la tarea, pero decidí ir a lo seguro por ahora. Caminé hacia la puerta y me recibió el elfo doméstico harapiento.
Me hizo pasar y me preguntó si venía alguien más. Le dije que el resto de nosotras traíamos nuestros envíos habituales. Aquí, los envíos eran niñas de entre 12 y 18 años. El elfo asintió y me pidió dócilmente que lo siguiera. Llegamos al salón, donde se oyeron gruñidos. Saqué una pistola y le disparé al elfo en la cabeza. Sabía que el disparo fue silencioso, pero quizás se oyó el chapoteo. Así que fui cauteloso. Parecía que mi cautela era injustificada después de todo. Me escabullí tras las cortinas, donde había 5 hombres desnudos y con sus capas negras tiradas en el suelo. Los vi sujetando a algunas mujeres, que parecían haber perdido las ganas de vivir. Le disparé al primer hombre que vi, en el trasero, y el segundo disparo silencioso le dio en los ojos. Cayó sin decir palabra sobre la mujer, que empezó a gritar por toda la sangre que la salpicaba. 3 de los hombres se rieron de sus gritos, pero el cuarto, que sujetaba a la nueva víctima de estas bestias, no señor, parecía haber encontrado algo fuera de lugar. Se había girado para ver, y recibió una clemencia injustificada cuando mi bala Magnum 357 salpicó su materia gris por toda la alfombra. Sin darles tiempo a los 3 hombres, saqué otra pistola y les reventé la cabeza. Aprendí que no tenía ningún deseo de vomitar mis entrañas y que estaba bastante contento de estar rodeado de sangre y carne humana esparcida por todas partes. Las mujeres querían que todo terminara, y yo no vi ninguna necesidad de borrar sus vidas, o de mantenerlas con vida en las atroces condiciones en las que se encontraban. Rápidamente terminé con sus vidas cortándoles el tronco encefálico, y cayeron al suelo como una marioneta sin cuerdas. Me sentí culpable por matar a las mujeres, en lugar de a los hombres, y decidí quemar sus cuerpos para evitar cualquier profanación. Ahora también tenía las llaves de las bóvedas de los goblins, y sabía con certeza que retirar los fondos de allí sería difícil si los encontraban a todos muertos. También recuerdo el encantamiento de caída del ladrón, que dejaba caer a cualquier criminal disfrazado frente al dragón. Sabía que los hombres que maté hoy eran el padre y el hijo de Jaxley, not señor Avery, y Rabastan Lestrange. Al parecer, todos tenían llaves de la bóveda. Y lo único que necesitaba hacer era vaciar la mansión primero. Tenía el espacio para martillos, donde podía guardar todo lo que quisiera. Guardar las cosas una por una también era fácil, y en una hora, terminé. Incluso encontré algunos escondites secretos, donde se guardaban objetos aparentemente oscuros e ilegales. Saqueé todo lo que no estaba clavado al suelo, me aparecí en Londres y fui a Gringos. Al parecer, según las reglas Goblin, los menores no pueden acceder a sus bóvedas sin un cajero Goblin. Lo mismo ocurre con las bóvedas de alta seguridad, que requieren que el Goblin las abra en persona. Como no había ningún Horrocrux en la bóveda de los Lestrange, la seguridad era normal. Y como yo no era un delincuente, podía entrar en la bóveda de los Lestrange, Avery y Jaxley sin la presencia de ningún Goblin. Los Knots tenían su bóveda en una de alta seguridad, y como tal, necesitaría un duende que me guiara y abriera la maldita bóveda. Así que, por desgracia, no pude hacer nada al respecto. Las llaves tenían grabado el número de la bóveda, y el tipo de llave indicaba el nivel de seguridad de la bóveda. En media hora, ya había entrado y salido de la bóveda, vaciando su contenido, dejando los pulgares amputados de los hombres para quienes vinieran a buscarlos. Los Lestrange eran una familia ejemplar, y su riqueza era evidente cuando la bóveda, de tamaño mediano, se llenó de montañas de galeones, oro y otros objetos exóticos. Hoy hice un buen botín y decidí arruinar algunos planes de Voldemort. Como sabía que ya no guardaría el Horrocrux de la copa en Gringotts, sabía que se lo confiaría a Bellatrix o a su esposo Rudolphus, siempre y cuando no se lo diera de Greyback, Magnairo Crouch Jr. Después de todo, había rastreado a Bellatrix cerca de Irlanda del Norte, y no pensaba permitirle el privilegio de vivir, si es que tenía algo que decir al respecto. Y luego puse mi mira en Bellatrix y su marido. Comentario 12. Voto 1 restante. Capítulo 20. Píntalo de negro. Tras la oleada de asesinatos y la redada posterior, tuve que actuar con rapidez antes de que fuera demasiado tarde. Lo más probable es que Voldemort ya supiera de la muerte de sus seguidores, debido a la marca tenebrosa. Así que tenía un pequeño margen de maniobra. Localicé un retiro familiar mágico, donde Ruella Black, de Soltera Rosier, Pollux Black, Walburga Black, Orion Black, Arcturus Black, Regulus Black, Bellatrix y Rudolphus Lestrange estaban alojados en un supuesto hostal. Era un hotel, donde los huéspedes recibían servicios injustos que, como mínimo, podrían ser castigados con el beso del dementor. Era un aparente festín de drogas de una familia negra, por arte de magia.
Parece que hasta los villanos necesitan un descanso de su agotador libertinaje. Lucius estaba ausente, y al parecer Regulus aún no había muerto en la cueva ni se había vuelto contra su amo, así que también estaba aquí. Decidí intentar salvar a la familia. ¿Qué mejor momento que ahora? Hubo una sesión de retratos, donde la familia se hizo un retrato conmovedor para austeridad. Decidí reemplazar al fotógrafo. El retrato estaba programado para hacerse en la sala de arte, donde posarían frente a la chimenea. Sugerí una foto más pintoresca frente a la fuente del jardín. Era una hermosa fuente de mármol, y expliqué que habría contrastado enormemente con los rasgos característicos de la familia Black. Cabello negro y ojos grises. Al escuchar esa sugerencia, acordaron trasladarse allí para la sesión, que se celebraría después del almuerzo tardío. Todo el hotel estaba lleno de camareros, squibs de familias oscuras, algunos magos con negocios turbios y un montón de esclavos bajo la protección del imperio que servían a los huéspedes. Aparentemente, era un espacio personalizado, lleno de todo tipo de degenerados que pagaban una fortuna por sus aficiones ilegales. Me disfracé, primero como fotógrafo, y encontré una manera de entrar. Luego, usé el uniforme del personal de servicio y usé la jeremancia en un petardo para encontrar quiénes eran los empleados de alto rango en este establecimiento. Usé el área de servicio para estrangular a algunos empleados y desalojar el local exterior. Así, no habría distracciones cuando me dispusiera a matarlos. Me disfracé de conserje para llamar a todo el personal de seguridad de turno. Me abrí paso entre ellos con limpieza y los masacré uno a uno. Todos los cadáveres fueron depositados en una habitación de hotel cercana, y luego incinerados o desechados, o arrojados por el vertedero de basura. Inmediatamente a la derecha, estaba la zona de baño público, donde se brindaban baños de vapor caliente, sauna y masajes junto con los correspondientes finales felices, por supuesto. Usé la sauna y las piscinas como terreno de caza y electrocuté a muchos clientes desprevenidos. Para no dejar evidencias, los degollé uno por uno, usando guantes de goma para no electrocutarme. Terminé con el personal, mientras sabía que el almuerzo se servía en el salón de banquetes que tenía un bar adjunto al salón. Sabía que muchos objetivos importantes aparecerían allí. Y decidí no enfrentarme a ninguno, o asustaría a mi objetivo. Esperé a que llegara el almuerzo e incluso comí algo. Estaba hambriento por el duro trabajo. Había conseguido una buena cantidad de bajas hoy, y al parecer, había arruinado el hotel al masacrar a todo el personal de turno. Había terminado la parte final de los preparativos. Una piedra rúnica vibrante colocada en la fuente sobre una taza, y una mina terrestre frente a ella, que era mi zona de muerte. La piedra rúnica vibrante era una piedra vibratoria fuerte que salpicaba agua de la fuente hacia las personas que estaban frente a ella. Esto serviría de distracción para que la mina terrestre se activara. Esta mina era soviética, utilizada en el muro de Berlín. Había probado el radio de explosión, y tenía un diámetro aproximado de 4,5 a 6 metros, sin el proyectil con forma de explosión. Había colocado muchos clavos y rodamientos alrededor de la carga hueca de la mina terrestre para aumentar el impacto de la explosión. Cuando probé con la mina terrestre modificada, la metralla se dispersó hasta alcanzar unos 9 metros de diámetro, con daños secundarios de hasta 12 metros. Era ideal. Cuando oí un grito de clavo en la pizarra, ¿dónde está el maldito fotógrafo? ¿Cómo se atreve a hacernos esperar? Sonreí de oreja a oreja mientras respondía. Estoy aquí, señora. Permítame acompañarla a la fuente, donde inmortalizaré su belleza prístina y la de su familia.